Hola amigos, hoy les traigo un circuito muy útil para alimentación de circuitos electrónicos de baja potencia. Vendría a ser este, que viene a ser una fuente de poder sin transformador, que la podemos conectar directamente a la alimentación de nuestras casas. En este caso, yo vivo en Perú, mi alimentación es 220 voltios en alterna. De esta parte la podemos bajar a 5 voltios en DC en corriente directa sin necesidad de un transformador, solo haciendo uso de un capacitor, ¿no? ¿Para qué nos sirve este tipo de fuentes? En este caso yo tengo acá ya el circuito armado, tengo acá un LED, la cual yo puedo alimentar este LED directamente de la corriente de mi casa, ¿no? Sin necesidad de un transformador que me pueda bajar la corriente a 5 voltios, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a enchufar el circuito. Como pueden ver ahí, el LED se ha encendido. Esto de acá vendría a ser, estos dos hilos vendría a ser la entrada de la corriente alterna de los 200 voltios de mi casa. Aquí podemos ver el condensador, resistencias de 1 mega y de 100 ohmios, ¿no? Este de aquí vendría a ser un puente rectificador DB107, ¿no? A este puente rectificador le podemos introducir hasta 1000 voltios y 1 amperio de corriente, ¿no? Seguidamente de esto tenemos aquí un diodo Zener 1N4733A, la cual nos sirve para regular el voltaje a un voltaje fijo, ¿no? Que vendría a ser 5.1 voltios en este caso. Y en paralelo está conectado el LED. Bien, lo voy a apagar. Este circuito principalmente consta, como ya dije, de un condensador, ¿no? El cual nos permite bajar la tensión de 220 voltios a una tensión menor, ¿no? En este caso, mediante el diodo Zener, yo lo tengo regulado a 5 voltios DC. Pero si ustedes quisieran, podrían poner un diodo de 10, 12, 15, 20 o otro tipo de diodos, ¿no? Y poder tener a la salida un voltaje ya regulado, ¿no? La cual a la salida, como ya hemos visto, podemos alimentar un LED o también podríamos alimentar microcontroladores, ¿no? En este caso yo tengo acá un PIC, más adelante vamos a probar con el PIC. También podríamos alimentar este tipo de motores pequeños. Cabe destacar que esta fuente, en este caso este motor es de 5 voltios, cabe destacar que esta fuente la deberíamos usar solamente para cargas que no consuman más de 120 o 150 miliamperios como máximo, ¿no? Sabemos que un PIC, por ejemplo este, está alrededor de los 20 miliamperios, ¿no? De consumo. Y un LED, bueno, está entre 10 a 20 miliamperios de consumo, ¿no? La cual este circuito es ideal para poder alimentar estos dispositivos, ¿no? ¿Cómo podemos calcular este circuito para poder tener una corriente de alimentación? Aquí vendría a ser una corriente en AC que nos suministre la corriente necesaria para el circuito que necesitamos, ¿no? En este caso
Aquí yo ya tengo el circuito. Vamos a hacer los cálculos pertinentes, ¿no? Para poder calcular la corriente que necesitamos y alimentar nuestro circuito, ¿no? Si bien yo tengo este circuito, ¿verdad? Tengo este capacitor, una resistencia, aquí entraría los 220 volts AC. Si nos damos cuenta, este circuito que está aquí, lo podemos hacer un circuito equivalente, ¿no? La cual, si yo tengo conectado un diodo Zener de 5.1 volts más el consumo de los 4 diodos rectificadores, que vendría a ser más o menos de 0.7 volts, tendría un consumo aproximado de 7.9 volts en esta etapa, ¿no? Entonces, como hemos dicho, acá tendríamos un consumo de 7,9 volts. Aquí, ¿verdad? Así, 7.9 volts. Entonces, yo tengo un capacitor de 0,56 microfaradios. Entonces vamos a ver cuánta corriente suministra este circuito, ¿no? ¿Cómo calculamos la corriente que pasa por aquí? Tendríamos que calcular la corriente IAC, ¿verdad? Sabemos por la ley de Ohm que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, por trabajar con una corriente alterna, tendríamos que el voltaje AC es igual a la corriente IAC por la impedancia, ¿no? La impedancia viene a ser la suma del capacitor, la resistencia y de la inductancia, si es que hubiese, ¿no? Pero en este caso no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Si bien aquí este capacitor trabaja como una resistencia, la cual se opone al paso de la corriente alterna, ¿no? Esta resistencia del capacitor en corriente alterna se llama reactancia capacitiva, ¿no? La cual la podemos expresar como XC. Esta reactancia capacitiva tiene una fórmula, la cual es 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor, ¿no? De esta manera podemos calcular la reactancia capacitiva, que vendría a ser la resistencia al paso de corriente del capacitor. Cabe destacar que esta reactancia capacitiva también está en ohmios, ¿no? Unidad de medida también son los ohmios. Entonces, si reemplazamos, tendríamos 1 sobre 2pi. En mi país la frecuencia es 60 Hz por el capacitor, que viene a ser 0,5
56 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Vendría a ser microfaradios. Si sacamos esta cuenta, nos da aproximadamente 36,7 ohmios, la cual viene a ser igual a 4,7 kilo ohms. Con esto ya sabemos la reactancia capacitiva del capacitor. A esto tendríamos que sumarle la resistencia, ¿verdad? La resistencia en este caso vemos que es de 100 ohms. Aquí es 100 ohms. La suma de estos dos elementos, el capacitor y la resistencia, no se puede hacer una suma algebraica, ¿no? Sabemos que esto se suma fasorialmente, ¿no? Digamos que la impedancia total que tenemos en esta parte va a ser la suma, la impedancia viene a ser la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Si reemplazamos aquí, tendremos que la resistencia viene a ser 100 raíz de 100 al cuadrado más 4736,7 al cuadrado, ¿verdad? Reemplazando, ¿no? A esto, si hacemos la operación, vemos que la impedancia es 4737,7 ohms. Ahora, como ya sabemos cuánto vale la impedancia, podremos saber la corriente. Bien, teniendo ya la impedancia, por la ley de Ohms podemos calcular la corriente, ¿verdad? La corriente IAC, si despejamos, IAC viene a ser algo igual al voltaje AC menos sobre la impedancia. Ahora, ¿cuánto es el voltaje que cae en el capacitor, no? Tendríamos que restar los 220 ohms menos los 7,9 volts, ya que la suma de estos dos voltajes viene a ser igual a la fuente principal, ¿no? 220 volts. Hay una ley que dice que la suma de caídas de tensión es igual a 0, ¿verdad? Entonces, si restamos 220 menos 7,9, obtendríamos el voltaje en el capacitor. Haciendo esa operación tendremos aquí aproximadamente 212,1 volts, ¿verdad? Entonces ya sabemos el voltaje que pasa por el capacitor. Recordemos que este es un circuito en serie, ¿no? Como es un circuito en serie, la corriente que pasa por aquí es la misma que va a pasar por acá, ¿no? Bien. Tenemos aquí 212,1 volts sobre la impedancia que viene a ser
4737,7 ohms. Si hacemos esta operación, aproximadamente nos va a salir 44,7 miliamperios o 0,47 amperios, ¿verdad? Recordemos que voltaje sobre ohm nos da igual amperios. Los amperios, si lo multiplicamos por 1000, nos va a dar en 1000 amperios, ¿verdad? Tendríamos una IAC de 44,7 miliamperios. O sea, que la corriente que viene por acá va a ser de 44,7 miliamperios. Bien, esta corriente viene a ser la corriente máxima que puede suministrar esta fuente, ¿no? Si quisiéramos tener más corriente, tendríamos que aumentar la capacitancia del condensador. ¿Por qué no? Porque si recordemos, esta resistencia, la reactancia capacitiva, depende del capacitor, ya que la frecuencia va a ser siempre una constante, igual que pi del número 2. Estos tres aquí son constantes, ¿verdad? Entonces, lo que podemos variar es el capacitor. La resistencia que ofrece el capacitor depende de su capacitancia, ¿verdad? Si aumentamos más la capacitancia, veremos que la resistencia va a ser menos, va a disminuir, ¿verdad? Si la resistencia al paso de la corriente disminuye, por lógica vamos a saber que la corriente por aquí va a aumentar. Bien, aclarando todo este punto y viendo los cálculos, vamos a pasar a la práctica y vamos a ver si en verdad el circuito nos arroja 44,7 miliamperios con el condensador de 0,56 microfaradios, ¿no? Bien, también cabe destacar que esta resistencia, al estar en paralelo al condensador, es una resistencia de descarga al capacitor, ¿no? Recordemos que estamos trabajando con 220 voltios. Si desconectamos la fuente de alimentación, el capacitor se va a quedar cargado, ¿verdad? Y si nosotros tocamos en cualquiera de los puntos del capacitor, nos podemos electrocutar, ¿verdad? Para que el capacitor no quede cargado y se descargue a la hora que nosotros desenchufemos la fuente, le ponemos una resistencia en paralelo para poder descargar el capacitor cuando desconectemos la fuente de alimentación. Al tener una resistencia demasiado alta, en este caso 1 mega ohm, la corriente que ingresa por aquí no va a pasar por acá, ¿verdad? Tal vez va a ser una corriente mínima que la podemos despreciar. Podemos asumir que toda la corriente que va a pasar por acá, va a pasar por acá, entregando toda la corriente al circuito, ¿verdad? En este caso, yo aquí tengo un LED. Supongamos que este LED me consume 10 miliamperios, ¿no? Si aquí
yo tengo una corriente de 44.7 amperios, podría alimentar hasta 4 LEDs, ¿verdad? Podría alimentar hasta 4 LEDs con este capacitor. Bien. Vamos a sacar esto. También cabe señalar que este condensador sería bueno del tipo, hay un tipo de condensador que es del tipo X2. Esos condensadores traen mejor aislación para corrientes alternas, ¿no? En este caso, el condensador que yo tengo aquí, no sé si se alcanza a ver, es aquí X2. Ahora, estos condensadores son un poco difíciles de conseguir, tal vez en una tienda electrónica, ¿no? Yo este condensador los he sacado de este tipo de circuitos. Si pueden ver, aquí yo tengo otro circuito con este condensador, ¿no? Que vendría a ser aquí el X2. Ahora, ¿qué es este circuito? Este circuito es un cargador de celular de esos chinos que vienen. Este tipo de cargadores trae este tipo de condensador. También cabe destacar que el diodo rectificador que estoy usando también lo saqué de aquí, ¿no? Este tipo de circuitos también trae el diodo y trae el condensador. Esos dos elementos los he recuperado, ¿no? Bien, aquí a la salida del puente rectificador está conectado en otro capacitor electrolítico de 470 microfaradios a 25 volts. Esto de acá vendría a ser el filtro, ¿no? Estos dos capacitores vendría a ser el filtro. Este de acá, un diodo Zener de 5.1 voltios para mantener el voltaje estable, y aquí vendríamos a conectar la resistencia de carga, ¿no? Bien, vamos a pasar a ver a la medición, a la práctica. Aquí ya tengo el circuito. Ya vimos de un principio que sí encendió. Voy a sacar aquí, y aquí voy a conectar el amperímetro, ¿no? Voy a conectar el amperímetro aquí y aquí para ver la corriente que me da esta fuente. Entonces voy a sacar la resistencia y lo voy a poner por aquí. A continuación voy a alimentar el circuito. Tenemos que tener mucho cuidado ya que estamos trabajando con 220 volts, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle más aquí. Ahí yo ya tengo el multímetro en la escala de miliamperios en corriente alterna, ¿no? Voy a proceder a medir. Y como podemos ver, el multímetro nos marca aproximadamente 46.2 miliamperios. 46.2 miliamperios, ¿verdad?
y nuestro cálculo nos salía 44.7 miliamperios. Hay un error de aproximadamente 2 miliamperios, pero eso no es mucho, ¿no? Vemos que los cálculos están bien. Entonces, bueno, aquí, ahí si lo pueden ver bien, ahí están los cálculos para que ustedes lo puedan realizar si es que desean armar el circuito, ¿no? Este vendría a ser el circuito. Si quisiéramos, aquí podríamos poner un fusible, ¿no? Para protección, aquí, un fusible de protección. Y bueno, tal vez acá un varistor, ¿no? En paralelo, pero eso ya es otro tipo de fuentes. Ya sabemos que este es un DB107, que es a 1000 volts, 1 amperio, y este viene a ser un diodo Zener 1N4733A, la cual soporta hasta 49 miliamperios, aproximadamente medio vatio, creo, no me acuerdo bien, pero más o menos medio vatio de potencia, no me acuerdo bien. La resistencia de 100 ohmios, el capacitor, y resistencia de 1 mega. Esta vendría a ser la resistencia de protección, ¿no? Esto se quema y el circuito se abre y ya no pasaría corriente aquí, ¿no? Bueno, como vemos, este circuito es bastante útil, ¿no? Para poder alimentar cargas pequeñas. Como ya dije, con este circuito se puede alimentar desde 120 hasta máximo 150 miliamperios, ¿no? Voy a regresar la resistencia a donde estaba. También cabe destacar que si nosotros sacamos la carga, o sea, si nosotros sacáramos toda esta tapa de aquí, toda esta tapa, el voltaje caería sobre el puente rectificador, ¿no? Por eso es que este puente tiene que ser de un voltaje alto, ¿no? En este caso es de 1000 voltios. También, para poder alimentar un PIC, tendríamos que tener un diodo Zener para que este voltaje esté, la tensión esté regulada o fija a 5 voltios, ¿no? Ya que si lo alimentamos directamente, acá podría haber, digamos, los 200 o 190 voltios y esto caería directamente al PIC, ¿no? Lo cual sería mal, reventaríamos el PIC. Para tenerlo regulado deberíamos poner un diodo Zener y a la alimentación ya tendríamos un voltaje regulado. Yo le he probado poner un 7805, pero la verdad es que no me funcionó, ¿no? Lo que sí me funcionó es con un diodo Zener, y si ustedes desean probarlos, bueno, ahí está, ¿no? Bueno amigos, eso sería todo por ahora. Más adelante vamos a probar cómo alimentar con ese circuito más circuitos pequeños, ¿no? Para que vean, para poder comprobar que sí funciona. Eso sería todo por ahora. No olviden en suscribirse, darle una manito arriba y si pueden compartir, ¿no? Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.